Este es el último sermón de esta serie. Por más de un año, en las esporádicas veces que me ha tocado el privilegio de predicar desde este púlpito, las he utilizado para crear un caso. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo ve Él a sus discípulos y a nosotros? ¿Conoce nuestras inquietudes? ¿Sabe cuáles son nuestros temores? ¿Realmente nos ama? Muchas veces los cristianos creemos que quienes tienen que conocer a Jesús son los de afuera, son los que no están aquí, son los que no visitan una iglesia. Pero la verdad es que nosotros tenemos la misma necesidad que ellos. Tenemos la misma necesidad que los millones de personas que están pisando esta tierra en este momento. Nosotros también tenemos que conocer a Jesús profundamente. Y cuando conocemos a Jesús profundamente, nuestras preguntas tienen respuesta. Esta serie ha sido inspirada por un libro que se llama Manso y Humilde, el corazón de Cristo hacia los pecadores y heridos, del pastor Dane Ortlund. Hace un tiempo lo leí y aunque no he seguido lo que el libro dice, pero sí ha servido de inspiración para mí. Hoy, que es el último sermón que voy a predicar de esta serie a la que hemos titulado Los amó hasta el fin, quiero que vayamos al capítulo 15 del libro de Juan. Vamos a leer 3 versos. Juan 15, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor. Jesús, hablándole a los discípulos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Padre Santo, es imposible para mí explicar tu palabra sin tu ayuda. Es imposible para mis hermanos entender tu palabra sin tu ayuda. Así que asístenos, ayúdanos, dirígenos y permite, Padre, que tu Santo Espíritu deje en nuestros corazones aquello que tú quieres que se quede. Quita todo lo humano, mira mis incapacidades, mira mis imperfecciones y utiliza a tu siervo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En este sermón vamos a ver cómo algunas cosas han cambiado. Hay una relación que cambió entre Cristo y sus discípulos. Los discípulos que han estado con Él por mucho tiempo, a unos 3 años y medio posiblemente en este momento en que se está dando esta conversación, están con Cristo en posiblemente la conversación más profunda, sincera, abierta, íntima que Jesús ha tenido con sus discípulos en cualquier otro momento. Esta es una conversación que no empezó en el capítulo 15. Nosotros acabamos de leer una porción del capítulo 15, 3 versos del capítulo 15, pero esta conversación viene desde el capítulo 13. Y nosotros hemos ido caminando poco a poco. Yo sé que ha sido difícil porque no siempre me toca la predicación consecutivamente, pero hemos venido desde el capítulo 13 viendo cómo Él los amó hasta el fin. Cómo cada acción, cómo cada relato, cómo cada palabra dentro de esta conversación ha sido para mostrar el amor que Él le tiene a sus discípulos. Le hemos visto desde el capítulo 13 tomar un recipiente, inclinarse a con una toalla lavar los pies de cada uno de ellos, mostrándonos el camino de la humildad. Hemos visto cómo Cristo
Le lava los pies a quien va a ser su traidor. Hemos visto cómo Cristo comienza a contestar preguntas. Señor, ¿a dónde irás? Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cuál es el camino?, le preguntan. Y Cristo le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya en su desesperación, los discípulos le preguntan, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo les dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen. Cada una de estas conversaciones, estas declaraciones de Cristo, las acciones que Él hace es abriendo su corazón frente a sus discípulos y es mostrándoles su amor. En esta mañana no va a ser diferente. Cristo, dentro de su conversación, ha dado grandes verdades, grandes declaraciones, y estamos frente a una de ellas. El versículo 15 que acabamos de leer dice, ya no los llamaré siervos. Así que esta es la primera cosa que cambia. Esta es la nueva relación que hay entre Jesús y sus discípulos. Para Él, ya ellos no son simples siervos. Ahora ellos son amigos. Dios y nosotros no somos iguales. No crean que simplemente es el hombre Jesús que está hablando. Está hablando Dios. Jesús es Dios. Así que cuando Jesús le dice a sus discípulos, ahora yo los trataré, los llamaré, los tendré como amigos, es una gran humildad de parte de Dios decir eso. Y es un alto privilegio, honor para nosotros, para los discípulos, recibir tales palabras. Él es rey y nosotros somos súbditos. Él es amo y nosotros somos esclavos. Él es Señor y nosotros somos siervos. Él es maestro y nosotros somos discípulos. Él es el Padre y nosotros somos los hijos. No es una relación de iguales. No estamos en la misma esfera, no estamos en el mismo nivel. Que Él se humille y que Él se rebaje simplemente está demostrando cuánto nos ama. Pero no estamos en igualdad. Hay mucha gente que viendo que Jesús se humilla y nos trata con tanto amor, con tanta delicadeza, hay mucha gente que piensa que es porque somos importantes. Oh sí, es que Dios sabe lo que yo valgo. Es que Dios tuvo que venir a morir, a salvarme a mí. No, Él no tuvo que hacer nada. Él sigue siendo rey, Él sigue siendo amo, sigue siendo Señor, sigue siendo el maestro, sigue siendo el Padre. Nosotros no estamos en el mismo nivel. Jesús es rey y tiene autoridad para exigir nuestra obediencia, pero no nos trata como esclavos. A los esclavos se les dan órdenes, pero no se le dan explicaciones. Jesús nos está invitando a su círculo íntimo de amigos. No se limita a darnos órdenes, sino que comparte su amistad con nosotros. Su amistad hace que su obediencia sea agradable, sea deliciosa. Ya no es esa relación en donde solamente lo vemos a Él como el que da las órdenes, sino que ahora nosotros estamos disfrutando de una comunión más íntima, más profunda. El hecho de que Él nos llame amigos es un alto honor y privilegio. Primero porque no lo merecemos. Dios se está humillando a sí mismo y nos está exaltando a nosotros. ¿En algún momento ha leído usted, conoce de alguien a quien Dios llamó amigo en la Biblia? En el libro de el Éxodo se menciona que Dios hablaba con Moisés con una cercanía, con una intimidad que dice Éxodo 33:11, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara
a cara. Y añade la Biblia, como habla un hombre con su amigo. Impresionante. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como si fueran amigos. ¿Estaban Dios y Moisés en el mismo nivel? Por supuesto que no. ¿Era Moisés tan grande, tan valiente, tan digno de que Dios le hablara con tal simpatía e intimidad? Por supuesto que no. Sin embargo, Dios le da un alto privilegio a Moisés, humillándose él, casi como poniéndose en igualdades cuando no es correcto, cuando no es posible, pero acercándose a Moisés de una manera tierna, en donde le abría la intimidad de su corazón. Algunos de ustedes mencionaron el caso de Abraham. Nosotros sabemos por las Escrituras en el libro de Génesis que Abraham tenía una relación estrecha con Dios. Dios amó a Abraham sin que Abraham hiciera nada. Dios lo llama a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, a un lugar donde Abraham no conoce, ni siquiera sabe hacia dónde se dirige. Dios lo llama, va a hacer de él una gran nación. Dios le promete cosas a Abraham. Y en el proceso, Dios se revela a Abraham. Se revela de varias maneras. Una de esas maneras es el capítulo 18. Impresionante pasaje en donde 3 hombres vienen de camino. Abraham se da cuenta, va a su encuentro, se tira al suelo y les dice, si ustedes me encuentran digno, no pasen, permítanme servirles. Vengan, coman, beban, descansen y luego sigan su viaje. Lo que Abraham no sabía es que quien venía, que esas 3 personas venían, era Dios mismo y 2 ángeles más. Sabemos eso porque uno de ellos se queda con Abraham y dice Dios, le ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer, y comienza a hablar. Ese individuo que se queda comienza a hablar con Abraham. O sea, ese era Dios, era lo que llaman los teólogos una teofanía, una manifestación de Dios de manera corpórea en un momento en donde todavía no había la revelación de Jesús. 2 de ellos siguen de camino a una ciudad que se llamaba Sodoma, para tratar de rescatar a un hombre por el cual Abraham intercede, que se llama Lot. 2 ángeles van de camino a Sodoma a rescatar a Lot. Y uno de ellos se queda, y ese es Dios. Dice Dios, le ocultaré yo a Abraham, sabiendo que yo lo voy a hacer a él padre de naciones. Le ocultaré lo que voy a hacer. Y le dice a Abraham, voy a destruir la ciudad. Y Abraham comienza una conversación con Dios. Señor, quizá haya 50 justos en esa ciudad. Por amor a esos 50, ¿acabarás con la ciudad? ¿Qué responde Dios? Si hay 50 no voy a acabar con la ciudad. Pero Abraham dice, pero puede que haya 45. Y si hay 45, ¿lo vas a acabar? No, si hay 45 no. Pero puede que hayan 40. Bueno, si hay 40 no voy a acabar con la ciudad. No se enoje ahora mi Señor, pero quizá hayan 30. No, Abraham, si hay 30 no voy a acabar con la ciudad. Puede que nada más queden 20 en la ciudad completa. Si hay 20, no. Mi Señor, puede que solamente hayan 10. Abraham regateando con Dios. ¿Y sabe lo que Dios le dice cuando llega a 10? Si hay 10, no voy a destruir la ciudad, Abraham. ¿Cuántos había en la ciudad? Yo creo que no había ninguno. Todos sabemos del caso de Lot. A Lot lo van y lo buscan y al final Lot tienen que agarrarlo del brazo para sacarlo de la ciudad. Pero Abraham y Dios hablan. Pero no simplemente por esta porción nosotros sabemos que Abraham y Dios son amigos. Dios lo dice en su palabra.
Isaías 41:8. El profeta Isaías, hablándole al pueblo, una profecía de parte de Dios, le dice al pueblo lo siguiente: pero tú, Israel, mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Dios llama a Abraham su amigo. Qué alto privilegio y qué gran honor. Ahora Jesús le dice a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. Que tú y yo, que esos pescadores, seamos llamados amigos de Dios, es demasiado alto privilegio y honor. El cambio de relación no anula que Dios siga siendo rey, amo, señor, maestro. Tampoco anula que nosotros seamos sus súbditos, esclavos, siervos y discípulos. Lo único que este cambio de relación hace es mostrarnos lo que hemos intentado demostrar en toda esta serie: el inmenso amor de Dios por nosotros. El corazón de Jesús, tierno, amoroso, aunque Él no tiene que serlo con nosotros. Él no nos necesita, pero como quiera nos busca. Él no tiene que darnos explicaciones, pero nos quiere mostrar su plan. Él no necesita convencernos, pero anhela que comprendamos. ¿No es Él tierno? ¿No es Jesús amante y amoroso? Por supuesto que lo es. La primera cosa que cambia es la relación que tenemos con Dios. Ya no siervos, ahora amigos. La segunda cosa que cambia está en el siguiente versículo, el versículo 16. Ahora no es simplemente esa relación con Dios, es también la relación con el servicio a Dios. Lo que hacemos por Dios, lo que Dios espera de nosotros, también eso cambia. Ya no son las expectativas nuestras en cuanto al servicio, en cuanto a lo que tiene que pasar, sino son las expectativas de Él en cuanto a lo que Él espera que nosotros hagamos. Y así que leemos el versículo 16. Léalo conmigo. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo conceda. Aquí hay tres cosas en este versículo que llaman nuestra atención. Estamos en el segundo punto. El cambio de relación es ahora con el servicio. Y ya no son nuestras expectativas, son las expectativas de Él. Pero hay tres cosas que llaman mi atención poderosamente en este versículo. Primero, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a aquellos que ya les llamó amigos, ahora les dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ustedes no me buscaron, yo los busqué a ustedes. Ustedes no me llamaron, yo los llamé a ustedes. Toda la responsabilidad es de Él. Él es el que toma la iniciativa. De hecho, no hay ninguna razón para que Dios los eligiera, ni a ti ni a mí tampoco. Es por eso que el simple hecho de que los haya elegido, que haya puesto su vista en los discípulos y en nosotros, eso por sí solo es un acto de amor y de compasión de Dios. Pero también revela algo más. Revela que Dios siempre toma la iniciativa. Revela que Dios siempre es el que sale al encuentro de nosotros. Revela que Dios es el que se preocupa por nosotros. La Biblia ya lo dice. Si Dios no nos buscara, nosotros no buscáramos a Dios. No hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Nosotros, que muchas veces nos llenamos la boca de decir que amamos a Dios, ese amor que nosotros tenemos es simplemente un reflejo del amor que Él nos tiene a nosotros. Porque dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que nos busca. Él es el que nos llama. Dios es el primero en todo.
Fue él que llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra para darle una nueva tierra, un heredero y una promesa. No sin antes pedirle a Abraham que sacrifique todo lo que Abraham amaba. Dame a tu hijo, entrégamelo. Fue Dios quien haría que los hermanos de José lo vendieran para cumplir sus propósitos en José. Hacerlo segundo de Egipto para salvar a mucha gente del hambre. Pero no sin antes hacerlo pasar por el sufrimiento. Y que durara años en el entrenamiento, en la escuela de Dios, para convertirse en el hombre que Dios quería que él fuera. Fue Dios quien llamó a Jonás para que fuera a la cruel ciudad de Nínive a predicar, aún sabiendo que Jonás no iba a querer ir, huyendo de Dios, desobedeciendo de Dios, para luego terminar en una ciudad, o sea, en Nínive, que completamente se volvía a Dios. Es Jesús quien escoge a los 12, aún sabiendo que iban a ser torpes, que no iban a entender todo lo que Él les decía, que les fallarían, que dudarían, y que en medio de uno de ellos estaba el traidor. Y aún así los elige, aún así los escoge. ¿Por qué? Por amor. La segunda cosa que este versículo nos dice es que la agenda es Dios que la da. Sus propósitos son los que vamos a cumplir, no los nuestros. El versículo 16 que acabamos de leer dice: yo los designé para que vayan y den fruto, y vuestro fruto permanezca. Quien nos escoge es Dios. Quien dicta la agenda es Dios, porque Él fue quien nos eligió. Entonces dice, y Él los designa. Yo los designé, yo los mandé, yo los envié, yo los comandé. ¿Para qué? Para que lleven fruto. Las metas son de Él. El propósito es de Él. Tenemos que recordar de dónde viene esta comparación. Porque Cristo habla aquí de frutos. No es la primera vez que en el capítulo 15 se habla de frutos. Hay un pasaje muy conocido de la Biblia que todos los cristianos en algún momento hemos escuchado, espero yo, que habla de frutos. El capítulo 15 dice: yo soy la vid y vosotros, el que está en mí, ese lleva mucho fruto, pero separado de mí. Interesante. Y ahora en el mismo capítulo, el Señor vuelve y menciona los frutos. ¿Qué son los frutos entonces? Muchas veces hemos confundido lo que los frutos son. De hecho, en nuestra mente materialista y en el mundo que vivimos, hay mucha gente que ha enseñado terriblemente mal lo que son los frutos. Añadido de una promesa que Él hace también en ese versículo que vamos a ver en un momento. ¿Qué son los frutos? Los frutos es alcanzar los logros que tú te propusiste. Son los frutos que tú puedas montar un negocio y que se te pueda dar todo como tú querías, tus planes, tus agendas, que la gente compre, que te hagas rico, millonario. ¿Qué son los frutos? Bueno, si vamos al pasaje, los frutos de entrada son aquellas cosas que solo podemos hacer cuando estamos cerca de Dios, conectados a la vida. Porque Él dice, separados de mí. O sea que los frutos no es las simples cosas que tenemos aquí sobre la tierra. Los frutos no es que yo tengo un examen y lo voy a conquistar porque separados de mí nada podéis hacer. Los frutos no son que me va a ir bien en lo que yo emprendo, en mis planes, en este viaje. No, esos no son los frutos. Hay mucha gente que no está conectado con Dios y todas esas cosas le salen muy bien. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que de entrada los frutos son cosas que nosotros no podemos hacer si no estamos conectados con Dios. Pero de la misma manera, los frutos son aquellas cosas que evidencian que nosotros estamos conectados con Dios.
Porque dice el Señor Jesucristo también, por sus frutos los conoceréis. Así que el fruto no necesariamente es algo terrestre, terrenal, logros y victorias humanas, cosas por conquistar aquí en la tierra, alcanzar un nuevo estatus, un nuevo nombre, que todo el mundo me conozca. No, los frutos tienen que ver con cosas que nosotros no podemos hacer si no estamos conectados con Él. Humillarnos frente a Dios, tener un corazón humilde de humillación frente a Dios, eso lo podemos hacer sin estar conectados con Él. Ser más pacientes, ejercitar la paciencia. Cuando todo está desesperado, cuando no hay una puerta abierta visiblemente, humanamente hablando, y yo ejercito la paciencia confiando en Dios y esperando en Él, ¿es posible hacerlo si no estoy conectado con Dios? Decir la verdad aunque me vaya mal, aunque yo sé que me va a ir muy mal por decir la verdad, aunque yo sé que van a haber consecuencias. ¿Es posible yo morir a mí mismo sin estar conectado con Dios? Pedir perdón, perdonar a los demás, luchar contra mi pecado, obedecer aquellas cosas que Él me dice y otros me dicen, buscar primero a Dios en todo, por encima de todo, olvidarme de mis sueños para cumplir su voluntad, morir a mí mismo, amar a Dios, amar al prójimo. ¿Es eso posible, humanamente hablando, si no estoy yo conectado con Dios? Quizá alguien pueda fingir algunas de estas cosas, pero su mentira se quitará, su careta se va a mover. Es imposible vivir una vida con estas cosas si no estamos conectados a Dios. El testimonio, el amar a Dios, el vivir una vida que a Dios le agrade, el morir a mí mismo, el crecer en madurez, el matar mi orgullo, no será posible si no estoy conectado con Dios. El darle gloria a Él en cada cosa que yo haga será imposible si no estoy pegado a la vida. Muchas veces pensamos que los frutos son cosas banales de aquí de la tierra. Y comparamos el fruto con éxitos profesionales, familiares, humanos, académicos. Qué lejos estamos de la verdad de Dios. Pensamos que Dios está empeñado en hacernos ricos, cuando Él está empeñado en hacernos humildes. Está empeñado en hacernos menos materialistas. Está empeñado en hacernos más espirituales. Él está empeñado en hacernos más parecidos a su Hijo Jesús. Hay una tercera cosa que este versículo 16 menciona. Y dice, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Al igual que los frutos, muchas veces este verso es tan malas veces mal interpretado. Para un lector descuidado, pareciera que Jesús está prometiendo contestar todas nuestras peticiones, lo cual no es cierto. Si preguntáramos aquí cuántos de ustedes ha orado por algo que no ha visto que se ha cumplido como ha pedido, todos levantaríamos la mano. Dios no está empeñado en cumplir todos nuestros caprichos, en que cada oración que hagamos sea una oración contestada simplemente porque la hicimos y simplemente porque fue una oración. No, Dios no está empeñado en eso. Si has creído, si has oído a alguien diciéndote que Dios va a hacer tu vida tranquila, feliz, sin ningún problema y que todo lo que tú pidas va a ser contestado, no han entendido este pasaje. No han entendido las Escrituras, no conocen a Dios. ¿Cuántas veces no oraron personajes de la Biblia pidiendo por cosas que Dios no contestó? O mejor dicho, no contestó como ellos esperaban. No dice 2 Corintios, Pablo hablando un testimonio muy personal e íntimo, diciéndole a los corintios,
yo he orado 3 veces por esto, para que Dios me quitara este aguijón, este enviado de Satanás que me atormenta. Y la respuesta que he obtenido de Dios es: bástate mi gracia. Así que este pasaje de entrada no está diciendo que Él va a contestar todas nuestras oraciones. Tontos de nosotros si pensamos que el pasaje está diciendo eso, porque no es lo que está diciendo la Biblia. Recordemos que Jesús ya dijo que los llama amigos. Recordemos que Jesús ya dijo que Él nos eligió, que nos eligió para llevar fruto, para que nuestro fruto permanezca. Y ahora nos está diciendo: y todo lo que pidan al Padre les será dado. Él acaba de decir que nos ha elegido y que tiene su propia agenda, que debemos dar fruto. Ya hemos dicho que los frutos son aquellas cosas que solamente podemos hacer si estamos conectados con Jesús, si estamos cerca de Jesús. Si estamos cerca de Dios, le obedeceremos. Si estamos cerca de Dios, vamos a estar dando frutos. Entonces, nuestras oraciones a Él no serán oraciones egoístas, como las que siempre hacemos, en donde solamente pido para mí, para mi carnalidad, para mi propio deseo, para mi propio deleite, para aquellas cosas que representan un éxito terrenal. No serán oraciones así. Serán oraciones que reflejen que yo quiero agradar a Dios, obedecerle, cumplir su agenda, dar frutos. Así que mis oraciones, si de verdad yo estoy conectado al Señor, si de verdad yo estoy dando frutos, van a estar alineados con su agenda. Y esas oraciones que estén alineadas con su agenda, Él las va a contestar todas. Porque Él está empeñado en que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero Santiago el apóstol escribió algo interesante. Santiago 4:2 dice: ustedes no reciben porque no piden. Pero cuando piden, no reciben, porque piden de manera egoísta, con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Así que aquí hay un termómetro. Hay un termómetro para nosotros los cristianos. Si tú no ves que tus oraciones son contestadas, la primera pregunta que hay que hacer es: ¿estás orando? ¿Estás dedicando tiempo a la oración? ¿Estás dedicando tiempo a hablar con Dios? ¿Estás dedicando tiempo a derramarte delante de Dios? La primera pregunta. Si no estás recibiendo contestación a tus oraciones, pregunta: ¿estás orando? Ok, sí, estoy orando. ¿Son tus oraciones modeladas, moldeadas por las Escrituras? ¿Estás orando pidiéndole a Dios que se haga su voluntad o estás pidiéndole a Dios que Él haga tu voluntad? Tu tiempo de oración es un ritual de que haces todos los días, es una costumbre que tienes, o realmente es un desbordamiento de tu vida frente a Dios. ¿Le pides a Él que te muestre su voluntad o le pides a Él que Él haga tu voluntad? Es un termómetro para saber si nuestras oraciones están siendo contestadas. Dios no tiene que contestar todas nuestras oraciones afirmativamente, pero definitivamente no va a contestar las oraciones egoístas nuestras, en donde la única cosa que yo quiero es salirme con la mía. Esas oraciones Él no las va a contestar. Si contesta esas oraciones egoístas que nosotros hacemos, si las contesta, significa que nos ha dejado nuestra propia suerte. Significa que Él ya nos ha abandonado. Significa que Él ya acabó con nosotros.
Porque Él está más empeñado en hacer su voluntad que en cumplir la nuestra. Y si Él nos deja, como dice Romanos, los entregó, entonces estamos bajo el juicio de Dios. Último versículo del capítulo 15, el versículo 17. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Ya hemos visto que en esta nueva relación ha cambiado la relación con Dios y sus discípulos. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Hemos visto que el servicio, la entrega a Dios ha cambiado, porque ya no son las expectativas de nosotros, sino son las expectativas de Dios. Es para que llevemos fruto y el fruto nuestro, que es el fruto de Él, permanezca. Pero ahora hay un cambio, un tercer cambio. Es el cambio de mi relación, ya no con Dios, sino con los demás. Él nos manda a amarnos los unos a los otros. La última cosa que cambia ahora no es con Dios. No es nuestra relación con Él, ni es tampoco nuestro servicio a Él. Si realmente tenemos una relación con Él, si de verdad estamos obedeciéndole y dando frutos, entonces por gravedad nuestra relación con los demás debe cambiar. No es la primera vez que Jesús les dice a los discípulos, ámense los unos a los otros. Hay 2 ocasiones más. En estos capítulos que hemos estado conversando, capítulo 13, 14, 15, hasta donde estamos ahora, el pasaje sigue capítulo 16, capítulo 17, pero nosotros no vamos a conseguir hasta allá. Pero hay por lo menos 2 ocasiones antes de esto que estamos leyendo que Jesús ya le había mandado a los discípulos a amarse los unos a los otros. El primero está en el capítulo 13, versículo 34, que voy a leer. Oigan cómo Jesús le dice lo mismo de que se amen los unos a los otros, pero con estas palabras. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cómo un mandamiento nuevo? Bueno, ellos habían recibido la ley. De hecho, hay una sección de la ley que nosotros llamamos los 10. Ahora Cristo está dando un número 11. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pero le agrega, como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Agarre eso de que Él dice, como yo los he amado. Pero también en el capítulo 15, que es el capítulo que estamos leyendo, pero en el versículo 12, que no lo leímos, también nos da el mismo mandamiento. Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. O sea, que el versículo 15 que acabamos de leer, en donde Él nos manda a amarnos, es el único de estos 3 que dan el mandamiento que no dice como yo los he amado, porque ya lo había dicho anteriormente. Esto que Él está diciendo de como yo los he amado es algo que debe volarnos la cabeza. Quien está dando el mandamiento de amar de amarse los unos a los otros, es la persona que más ha amado. Quien está diciendo que nos amemos es una persona que sabe mucho de amor. Es una persona que empezamos esta serie diciendo, los amó hasta el fin. Eso de los amó hasta el fin, lo que significa es, los amó hasta las últimas consecuencias. Los amó hasta que no hubiera nada más. Los amó hasta que ya no quedó nada. Eso es lo que significa, los amó hasta el fin. Es la misma persona de la que hemos predicado mensaje tras mensaje. Su amor, el amor de Jesús para con sus discípulos es un amor sacrificial, un amor que lo ha dado todo. Y ahora Él nos dice a nosotros, ámense como yo los he amado a ustedes. Jesús nos manda a amar a los demás como Él nos ha amado. ¿Qué estándar tan alto e imposible para el amor? Yo no puedo hacer eso. Tú no puedes hacer eso. ¿Cómo podríamos obedecer este nuevo mandato de amarnos a nosotros mismos, entre unos a otros? La única manera que podríamos amar
como Jesús amó, es si Jesús viviera dentro de nosotros y nos diera el poder, la capacidad para amar así. Esta es la segunda vez en varios capítulos que Jesús ha dicho que la característica definitiva, la que define a sus seguidores, es el amor. ¿Cómo se muestra este amor? Se muestra a través del sacrificio. Jesús se sacrificó por nosotros y Él dice que el acto máximo de amistad es dar su vida por otra persona. Nadie tiene mayor amor que este, que alguien dé su vida por su amigo. Eso dice Él unos versículos antes. El verdadero amor entonces no es romántico ni es erótico, es sacrificial. Dentro de esta serie, que este es el último sermón, este es el sermón número 7, hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que Él ama, Jesús, porque ama, nos muestra un amor diferente. Eso lo vimos en el primer sermón, que se llamó Los amó hasta el fin. Juan 13, del 1 al 4. Porque ama, se humilló a sí mismo. Fue lo segundo que aprendimos en el sermón llamado El camino de la humildad, Juan 13, del 12 al 15. Hemos aprendido que porque ama, nos da esperanza. Eso aprendimos en el sermón llamado Una esperanza gloriosa, en Juan 13, 36, hasta el 14, del 1 al 4. Hemos aprendido que porque Él ama, porque Jesús ama, nos guía hasta el Padre. Eso aprendimos en el sermón Camino, Verdad y Vida, Juan 14, 6. Porque Él ama, nos muestra lo que no vemos. Eso aprendimos en el sermón Lo que no vemos, Juan 14, del 8 al 10. Porque Él ama, nos salva, aunque nos conoce. Eso aprendimos en el sermón ¿Por qué a nosotros? De Juan capítulo 14, versículos 22 al 14. Y hoy estamos aprendiendo que Él nos ama, porque nos llama amigos y nos elige para llevar fruto. Juan 15, del 15 al 16. Pero más adelante los discípulos aprenderán el último sermón predicado. Es que porque Él ama, muere. El amor no es romántico ni es erótico, es sacrificial. ¿Estás dando tu vida por los demás? ¿Estás amando como Jesús amó? Sacrificarse es renunciar a algo por el bien de otra persona. Y estos sermones de esta serie los he empezado casi todos de la misma manera. Una declaración de intención. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Hoy termino este sermón y esta serie terminando exactamente como comencé. Esta serie es sobre el corazón de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es realmente? Mi enfoque no es sobre lo que Cristo hizo, no son sus grandes milagros ni los grandes discursos que Él daba frente a multitudes, sino quién es Él realmente. ¿Qué hay en su corazón? Hay mucho amor por los suyos. ¿Cómo ve a sus discípulos? Los ve como siervos, los ve como amigos. ¿Contesta Él nuestras preguntas? Por supuesto que sí. ¿Conoce nuestras inquietudes? Sí, y las atiende con ternura. ¿Sabe cuáles son nuestros temores? ¿Los aborda Él con palabras de afecto, de amor y de confianza? Sí. ¿Realmente nos ama? Sí. Nos ama al extremo. Nos ama hasta el fin. Esta serie es para que conozcamos más a Jesús, para que seamos más como Él, para que sepamos que podemos acudir a Él. Esta serie es para aquellos que están alejados,
para aquellos que necesitan recordar quién es Jesús, para aquellos que aún no entienden que separados de Él nada podemos hacer, y para los que en medio de las tribulaciones y las desgracias de este mundo olvidan que en Él hay un lugar seguro y hay un estanque de paz. En otras palabras, esta serie es para cristianos normales. Todos nosotros, todos los días, necesitamos recordar quién es Jesús. Necesitamos recordar su amor, su cuidado, su paciencia, su gozo. Necesitamos recordar que Él no está frustrado con nosotros, ni tampoco nos ha abandonado en nuestro dolor. Que Él no me ha dejado solo, ni a ti tampoco. Ni siquiera cuando tú y yo hemos pecado. Él permanece con los brazos extendidos para perdonarnos si arrepentidos venimos delante de Él. Él es manso y es humilde. Es amigo de pecadores, y al que a Él viene, Él no le echa fuera. Padre Santo bendito, Señor Todopoderoso.